Las elecciones venezolanas de 2024 han terminado, pero las repercusiones de los comicios distan mucho de haber terminado. Con acusaciones de supresión generalizada de votantes y malas prácticas electorales, se está hablando mucho de las elecciones. Sin embargo, la secuela más impactante de las elecciones es el recordatorio de que todavía hay una recompensa de 15 millones de dólares por la cabeza del gobierno venezolano. Sí, es cierto. Nicolás Maduro tiene una recompensa de 15 millones de dólares por su cabeza, y las nuevas pruebas están a punto de cambiarlo todo. Maduro, el señor de la droga. Allá por 2020, el Departamento de Justicia anunció la apertura de una acusación sustitutiva en el Distrito Sur de Nueva York contra 4 acusados, entre ellos Nicolás Maduro, el entonces jefe de la Asamblea Constituyente de Venezuela, un exdirector de inteligencia militar y un exgeneral de alto rango. Todos ellos fueron acusados de participar en narcoterrorismo. La acusación contra Maduro y sus coacusados alega una conspiración con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC, una violenta organización terrorista para inundar Estados Unidos de cocaína. ¿Cómo empezó todo? Todo empezó cuando se involucró con el movimiento Quinto República, MBR, partido político fundado por Hugo Chávez. Chávez, una figura carismática y controvertida, tenía la visión de una Venezuela socialista, y Maduro se convirtió rápidamente en uno de sus más leales seguidores. En 1998, Chávez fue elegido presidente, y la carrera política de Maduro comenzó a ascender. La lealtad de Maduro a Chávez no pasó desapercibida. Fue nombrado para varios cargos en el gobierno, incluido un escaño en la Asamblea Nacional. Su dedicación y apoyo inquebrantable a la revolución socialista de Chávez le granjearon la confianza del presidente. En 2006, Maduro fue nombrado ministro de Asuntos Exteriores, cargo que más tarde desempeñaría un papel crucial en sus presuntas actividades delictivas. Como ministro de Asuntos Exteriores, Maduro era responsable de gestionar las relaciones internacionales de Venezuela. Sin embargo, fue durante esta época cuando empezaron a aflorar los primeros indicios de corrupción y actividades delictivas. Según las acusaciones de Estados Unidos, la implicación de Maduro con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC, se intensificó durante su mandato como ministro de Asuntos Exteriores. Las FARC, un grupo rebelde de Colombia, financiaban sus operaciones a través del tráfico de cocaína, y Maduro supuestamente facilitó sus actividades. En 2005, Chávez ordenó a Maduro que se asegurara de que los jueces venezolanos protegieran a las FARC y sus operaciones de narcotráfico. Esta directiva marcó el inicio de una relación corrupta entre Maduro y las FARC. En el año 2006, las FARC pagaron a Maduro 5 millones de dólares procedentes del narcotráfico a través de un intermediario como parte de un esquema de blanqueo de dinero. Este pago fue solo la punta del iceberg. La implicación de Maduro en el narcotráfico siguió creciendo. En 2008, él y sus coacusados acordaron proporcionar dinero en efectivo y armas a las FARC a cambio de aumentar la producción de cocaína. Maduro también abusó de su autoridad como ministro de Asuntos Exteriores para garantizar que la frontera de Venezuela con Colombia permaneciera abierta, facilitando el contrabando de drogas. Estas acciones sentaron las bases del Cartel de los Soles, una organización de narcotráfico que Maduro dirigiría más tarde. En 2013, Hugo Chávez falleció y Maduro fue elegido su sucesor. Prometió continuar la revolución socialista de Chávez, pero su presidencia se vio empañada por el colapso económico y la corrupción generalizada. Los ingentes ingresos petroleros del país, que antes financiaban programas sociales, fueron mal gestionados, lo que provocó hiperinflación, escasez de alimentos y el colapso del sistema sanitario. Millones de venezolanos huyeron del país en busca de una vida mejor. Según las acusaciones de Estados Unidos, siguió trabajando con el Cartel de los Soles, dirigiendo grandes envíos de cocaína a Estados Unidos. El cártel, que debe su nombre a las estrellas en forma de sol de los uniformes de los militares venezolanos, pretendía inundar Estados Unidos de cocaína, utilizando la droga como arma contra América. No solo estaba infectando países extranjeros con drogas, su gabinete también era corrupto. El gobierno de Maduro estaba plagado de corrupción en los niveles más altos. Funcionarios clave, incluidos el presidente del Tribunal Supremo de Venezuela y el ministro de Defensa, fueron acusados de blanqueo de dinero y tráfico de drogas. El jefe de la Asamblea Constituyente del país y el exjefe de la inteligencia militar venezolana también fueron implicados como altos operativos de carteles. Esta red de corrupción se extendió a la propia familia de Maduro. 2 de sus sobrinos, conocidos como los narcosobrinos, fueron condenados en Estados Unidos por narcotráfico. Intentaron ingresar 20 millones de dólares procedentes del narcotráfico para ayudar a su familia a mantenerse en el poder. El colapso económico y la corrupción rampante provocaron protestas generalizadas y llamamientos a la dimisión de Maduro. Sin embargo, este se aferró al poder,
utilizando a las fuerzas militares y de seguridad para reprimir la disidencia. La comunidad internacional, incluido Estados Unidos, impuso duras sanciones al gobierno de Maduro, pero este se mantuvo desafiante. En marzo de 2002, Estados Unidos acusó a Maduro de narcoterrorismo y tráfico internacional de cocaína. Esta acusación supuso una importante escalada en los esfuerzos por presionar a Maduro para que abandonara el poder. El Departamento de Estado estadounidense anunció una recompensa de $15 millones por información que condujera a su detención. A pesar de estas acusaciones, Maduro siguió negando cualquier delito, acusando a Estados Unidos y a sus aliados de intentar desestabilizar Venezuela. Los cargos presentados contra Nicolás Maduro por el gobierno de Estados Unidos revelan una imagen impactante y profundamente preocupante de un líder que utilizó su posición de poder para participar en actividades delictivas a escala internacional. Las pruebas presentadas por los fiscales estadounidenses son extensas y condenatorias, y dibujan un sombrío retrato de un gobierno plagado de corrupción y criminalidad a los más altos niveles. El Departamento de Justicia anuncia la apertura de una acusación sustitutiva presentada en el Distrito Sur de Nueva York contra 4 acusados, incluido Nicolás Maduro. Los cargos presentados contra Nicolás Maduro por el gobierno de Estados Unidos revelan una imagen impactante y profundamente preocupante de un líder que utilizó su posición de poder para participar en actividades delictivas a escala internacional. Las pruebas presentadas por los fiscales estadounidenses son extensas y condenatorias, y dibujan un sombrío retrato de un gobierno plagado de corrupción y criminalidad en los niveles más altos. Las reacciones internacionales y nacionales a los cargos contra Nicolás Maduro han sido tan complejas y polifacéticas como los propios cargos. La inculpación de un jefe de Estado en ejercicio por cargos tan graves ha conmocionado a la comunidad internacional y ha suscitado una amplia gama de reacciones por parte de gobiernos, organizaciones y la población venezolana. A nivel internacional, los cargos contra Maduro fueron recibidos con una mezcla de apoyo y escepticismo. Estados Unidos, bajo la administración Trump, lideró la presión para que se acusara a Maduro. El gobierno estadounidense, junto con varios de sus aliados, había criticado durante mucho tiempo al régimen de Maduro, acusándolo de abusos generalizados de los derechos humanos, corrupción y mala gestión económica. La acusación fue vista como una escalada significativa en los esfuerzos de Estados Unidos para presionar a Maduro a renunciar. El anuncio del Departamento de Estado de Estados Unidos de una recompensa de $15 millones por información que conduzca a la detención de Maduro subrayó la gravedad de los cargos y la determinación del gobierno estadounidense de llevarlo ante la justicia. El secretario de Estado, Mike Pompeo, declaró que los cargos formaban parte de una estrategia más amplia para restaurar la democracia en Venezuela y poner fin al sufrimiento del pueblo venezolano. Muchos países de América Latina, en particular los que se habían visto directamente afectados por la crisis venezolana, expresaron su apoyo a las acciones de Estados Unidos. Colombia, que comparte frontera con Venezuela y se ha llevado la peor parte de la crisis de refugiados venezolanos, acogió con satisfacción las acusaciones. El presidente colombiano, Iván Duque, calificó la acusación de paso histórico en la lucha contra el narcoterrorismo y expresó su esperanza de que conduzca a la resolución de la crisis en Venezuela. Sin embargo, no todas las reacciones internacionales fueron de apoyo. Algunos países, en particular los que mantienen estrechos vínculos con Venezuela, criticaron las acciones de Estados Unidos por considerarlas una extralimitación del poder estadounidense. Rusia y China, ambos con importantes intereses económicos y políticos en Venezuela, condenaron la acusación. La portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores ruso, María Zakharova, acusó a Estados Unidos de intentar desestabilizar Venezuela e interferir en sus asuntos internos. China, que ha realizado importantes inversiones en la industria petrolera venezolana, también expresó su preocupación por el posible impacto de los cargos en la estabilidad del país. A nivel nacional, las acusaciones contra Maduro tuvieron profundas implicaciones políticas. Dentro de Venezuela, las reacciones estuvieron polarizadas. Los partidarios de Maduro, incluidos los del gobierno y los militares, rechazaron los cargos como parte de una conspiración liderada por Estados Unidos para socavar el país. El propio Maduro acudió a las redes sociales para denunciar la acusación, acusando a Estados Unidos y Colombia de intentar llenar Venezuela de violencia. Prometió resistir cualquier intento de apartarle del poder. A pesar de estos desafíos, la acusación también abrió nuevas posibilidades para la rendición de cuentas y la justicia. Durante años, grupos de vigilancia y organizaciones de derechos humanos habían documentado los abusos y la corrupción del régimen de Maduro. Los cargos presentados por el gobierno de Estados Unidos proporcionaron un marco legal para que Maduro y sus asociados rindieran cuentas por sus acciones.
también envió un poderoso mensaje a otros líderes autoritarios de que no podían actuar con impunidad. Pero, ¿cómo ha llegado este hombre, que es el jefe de un país democrático, a ser tan vilipendiado? Pues bien, ello se debe a una serie de errores y contratiempos. Lo creamos o no, una vez fue conductor de autobús. Exploremos su época en el cargo. El mandato de Maduro. Al crecer en el seno de una familia de clase trabajadora, Maduro conoció de primera mano las luchas y aspiraciones de los venezolanos de a pie. Su educación fue modesta. Asistió al Instituto Liceo José Ábalos, pero no completó su educación formal. En su lugar, encontró trabajo como conductor de autobús en el metro de Caracas en los años 80. Este trabajo, aunque humilde, se convertiría en un símbolo de su conexión con la clase trabajadora, una narrativa que más tarde utilizaría en su beneficio político. La implicación de Maduro en política comenzó con su participación en actividades sindicales. Se unió a la Liga Socialista, un grupo político de izquierdas que abogaba por los derechos de los trabajadores y la justicia social. Su carisma y dedicación le granjearon rápidamente la reputación de activista apasionado y comprometido. Fue durante este periodo cuando conoció a Cilia Flores, una compañera de militancia que más tarde se convertiría en su esposa y en una importante aliada política. Los años 90 fueron un periodo de gran agitación política en Venezuela. El país se enfrentaba a la inestabilidad económica, el malestar social y la desilusión generalizada con los partidos políticos tradicionales. En este contexto surgió Hugo Chávez, exmilitar, como figura carismática y revolucionaria. Chávez lideró un intento fallido de golpe de Estado en 1992, pero más tarde obtuvo un amplio apoyo para su revolución bolivariana, que pretendía transformar Venezuela en un Estado socialista. Maduro se convirtió en uno de los partidarios más leales de Chávez. Su dedicación a la causa y su capacidad para conectar con la clase trabajadora lo convirtieron en un activo inestimable para el movimiento. Cuando Chávez ganó la presidencia en 1998, la carrera política de Maduro empezó a ascender rápidamente. Fue elegido miembro de la Asamblea Nacional en 2000 y más tarde se convirtió en su presidente, un cargo que le permitió desempeñar un papel crucial en la promoción de la agenda legislativa de Chávez. En 2006, Chávez nombró a Maduro ministro de Asuntos Exteriores. Este cargo supuso un importante paso adelante para Maduro, ya que le permitió entablar sólidas relaciones con otros gobiernos de izquierda de América Latina y de otros continentes. Sus dotes diplomáticas y su inquebrantable lealtad a Chávez le convirtieron en un confidente de confianza y en una pieza clave de la administración. El ascenso de Maduro a la prominencia política continuó cuando la salud de Chávez empezó a deteriorarse debido al cáncer. En diciembre de 2012, Chávez nombró públicamente a Maduro su sucesor, una decisión que sorprendió a muchos, pero que puso de manifiesto la profunda confianza que Chávez depositaba en él. La muerte de Chávez, en marzo de 2013, marcó un punto de inflexión en la historia de Venezuela, y Maduro asumió la presidencia poco después. La presidencia de Nicolás Maduro comenzó bajo una nube de incertidumbre y esperanza. Cuando asumió el cargo en abril de 2013, tras la muerte de Hugo Chávez, Venezuela ya se enfrentaba a importantes retos económicos y políticos. Chávez había dejado tras de sí un legado desigual de programas sociales y mala gestión económica, y la tarea de Maduro consistía en navegar por estas aguas turbulentas, manteniendo el apoyo de la base chavista. Uno de los primeros grandes retos de Maduro fue la economía. Venezuela, antaño uno de los países más ricos de América Latina, gracias a sus vastas reservas de petróleo, se enfrentaba a una grave crisis económica. La caída mundial de los precios del petróleo en el año 24 agravó la situación, provocando un drástico descenso de los ingresos públicos. La administración de Maduro respondió con una serie de políticas económicas que pretendían controlar la inflación y estabilizar la economía, pero estas medidas a menudo tuvieron el efecto contrario. Se aplicaron controles de precios y restricciones cambiarias en un intento de frenar la inflación y evitar la fuga de capitales. Sin embargo, estas políticas provocaron una escasez generalizada de productos básicos, como alimentos y medicinas. El mercado negro floreció mientras la gente luchaba por conseguir artículos de primera necesidad, y la hiperinflación dejó la moneda nacional, el bolívar, casi sin valor. Para el año 28, la inflación había alcanzado la astronómica cifra de 1.000.000%, sumiendo a millones de venezolanos en la pobreza. El gobierno de Maduro culpó de la crisis económica a una guerra económica emprendida por Estados Unidos y otras potencias extranjeras. Les acusó de orquestar una conspiración para desestabilizar Venezuela y derrocar a su gobierno. Esta narrativa resonó entre algunos de sus partidarios, pero hizo poco por aliviar el sufrimiento del pueblo venezolano. El colapso económico provocó un éxodo masivo,
con millones de venezolanos huyendo del país en busca de mejores oportunidades en el extranjero. El panorama político durante la presidencia de Maduro ha sido igualmente tumultuoso. En el año 25, la oposición obtuvo la mayoría en la Asamblea Nacional, lo que supuso un cambio significativo en el equilibrio de poder. Sin embargo, el gobierno de Maduro utilizó al Tribunal Supremo para socavar la autoridad de la Asamblea Nacional, dejándola sin poder. Esta medida fue ampliamente criticada como un ataque a las instituciones democráticas y una consolidación del régimen autoritario. En el año 27, Maduro convocó una asamblea constituyente con poder para reescribir la Constitución. La elección de la Asamblea Constituyente se vio empañada por acusaciones de fraude y fue boicoteada por la oposición. La nueva asamblea, compuesta principalmente por leales a Maduro, erosionó aún más el proceso democrático y otorgó a Maduro amplios poderes para gobernar por decreto. Esta medida se consideró un intento de marginar a la oposición y afianzar su control del poder. La presidencia de Maduro también ha estado marcada por acusaciones generalizadas de abusos contra los derechos humanos. Se ha acusado a las fuerzas de seguridad de emplear fuerza excesiva contra los manifestantes, con el resultado de numerosos muertos y heridos. Los opositores políticos han sido encarcelados o forzados al exilio, y los medios de comunicación han sufrido severas restricciones y censura. Las Naciones Unidas y varias organizaciones de derechos humanos han documentado numerosos casos de tortura, ejecuciones extrajudiciales y detenciones arbitrarias, que dibujan un sombrío panorama de la situación de los derechos humanos en Venezuela. A pesar de estos problemas, Maduro ha conseguido mantenerse en el poder. Su gobierno ha conservado el apoyo de los principales líderes militares, que se han beneficiado de puestos lucrativos y acceso a recursos. Maduro también ha utilizado los recursos del Estado para construir una base leal de seguidores, distribuyendo alimentos y otros artículos de primera necesidad a través de programas gubernamentales. Esta estrategia le ha ayudado a mantener cierto grado de apoyo popular, incluso cuando el país sigue sufriendo. Sin embargo, este año se celebraron elecciones, una oportunidad para desbancar al dictador de su cargo, y parece que el resultado está en disputa. El periodo previo a las elecciones venezolanas estuvo marcado por una intensa tensión política, dificultades económicas y un amplio escrutinio internacional. Venezuela, antaño una nación próspera gracias a sus vastas reservas de petróleo, se había sumido en el caos económico bajo el liderazgo del presidente Nicolás Maduro. La hiperinflación, la escasez de alimentos y el colapso del sistema sanitario dejaron a millones de venezolanos luchando por sobrevivir. En medio de esta confusión, el clima político era poco menos que volátil. Nicolás Maduro se enfrentaba a una oposición creciente, liderada por Juan Guaidó, decidido a desafiar el gobierno de Maduro. Guaidó, que se autoproclamó presidente interino en el año 29, había cosechado un importante apoyo tanto a nivel nacional como internacional. Sin embargo, la oposición se enfrentó a numerosos obstáculos antes de las elecciones. Se prohibió presentarse a los principales candidatos de la oposición y se detuvo a muchos de sus ayudantes. Los venezolanos residentes en el extranjero, considerados en su mayoría contrarios a Maduro, se enfrentaron a importantes obstáculos para inscribirse en el censo electoral. Estas acciones fueron ampliamente vistas como intentos del régimen de Maduro de suprimir el voto de la oposición. La comunidad internacional observó de cerca el desarrollo de las elecciones. Estados Unidos, que había impuesto sanciones a Venezuela tras anteriores elecciones controvertidas, se mostró especialmente crítico con Maduro. La Unión Europea y varios países latinoamericanos también expresaron su preocupación por la limpieza de las elecciones. Los observadores electorales internacionales fueron desinvitados, lo que suscitó más dudas sobre la transparencia del proceso electoral. A medida que se acercaba el día de las elecciones, el ambiente en Venezuela se volvía cada vez más tenso. Empezaron a surgir informes sobre empleados del Estado, incluidos policías y estudiantes, que recibían instrucciones sobre cómo votar. El rostro de Maduro aparecía en algunos colegios electorales y su partido en el gobierno ofrecía incentivos, como paquetes de comida gratuitos y transporte a los mítines. Estas tácticas plantearon serias dudas sobre la legitimidad de las próximas elecciones. A pesar de las crecientes acusaciones de manipulación electoral, Maduro se mantuvo desafiante. Prometió ganar las elecciones por las buenas o por las malas, una declaración que no hizo sino alimentar las sospechas de juego sucio. La oposición, por su parte, siguió reuniendo apoyos e instó a los venezolanos a acudir en masa a las urnas. La jornada electoral en Venezuela amaneció con una palpable sensación de expectación y tensión. En todo el país, millones de venezolanos hacían cola en los colegios electorales con la esperanza de depositar su voto en unas elecciones que se preveían decisivas. Sin embargo, la jornada se vio empañada por el caos y la polémica desde el principio.
En muchos colegios electorales se formaron enormes colas mientras la gente esperaba pacientemente para votar. Sin embargo, solo se permitió la entrada a un pequeño número de votantes en cada momento, lo que dio lugar a acusaciones de retrasos deliberados. Algunos especularon con que estas tácticas pretendían desanimar a los votantes, con la esperanza de que las largas esperas obligaran a algunos a desistir y marcharse a casa. En algunas zonas, los colegios electorales no abrieron, lo que provocó protestas y enfrentamientos con las autoridades. Un equipo de mediadores fue testigo directo de las irregularidades en un colegio electoral. A su llegada, el organizador recibió una llamada en la que se le informaba de la presencia de medios de comunicación internacionales. De repente, se permitió votar a 150 personas, en marcado contraste con el goteo de votantes admitido anteriormente. Este incidente puso de manifiesto el alcance de la supuesta manipulación que se estaba produciendo. También se informó de que empleados del Estado, incluidos policías y estudiantes, habían recibido instrucciones sobre cómo votar. El rostro de Maduro, una presencia constante en Caracas, estaba estampado sobre algunos colegios electorales, reforzando su dominio. El partido gobernante ofreció incentivos como paquetes de comida gratis y transporte a los mítines, lo que suscitó más dudas sobre la imparcialidad de las elecciones. A medida que avanzaba la jornada, la oposición empezó a expresar sus preocupaciones. Afirmaron que solo tenían acceso al 30% de los recibos impresos de las máquinas de votación electrónica, lo que dificultaba la verificación de los resultados. Muchos observadores de la oposición fueron supuestamente excluidos del proceso de recuento, lo que alimentó las sospechas de fraude. A pesar de estas acusaciones, las autoridades electorales, bajo el control de Maduro, anunciaron su victoria para un tercer mandato. Las calles de Caracas estallaron en una celebración cuidadosamente coreografiada. Fuegos artificiales iluminaron el cielo y multitudes jubilosas, ataviadas con la bandera venezolana, bailaron y vitorearon al presidente. Los medios de comunicación controlados por el Estado retransmitieron estas escenas de celebración, haciendo caso omiso de las proclamas de victoria de la oposición. La oposición, liderada por Juan Guaidó, impugnó inmediatamente los resultados. Afirmaron que ellos, y no Maduro, habían ganado las elecciones y pidieron una revisión completa de los resultados. Guaidó y sus partidarios salieron a la calle exigiendo transparencia y justicia. La comunidad internacional se hizo eco de estas demandas y 9 países sudamericanos convocaron una reunión de emergencia de la Organización de Estados Americanos, OEA, para abordar la situación. En su discurso de victoria, Maduro se mantuvo desafiante. Rechazó las acusaciones de fraude y acusó a gobiernos extranjeros de una operación de intervención. Se refirió a las sanciones impuestas por Estados Unidos tras las anteriores elecciones, culpándolas de los problemas económicos del país. Los partidarios de Maduro, conocidos como chavistas, se unieron a él, celebrando su victoria y rechazando las acusaciones de la oposición. Mientras que a Maduro le encanta reclamar la intervención extranjera por su fracaso en el gobierno. La evidencia parece demostrar que definitivamente no está mintiendo, ya que hay algo de sustancia a su afirmación mirando las actividades de los cárteles en el país. Cárteles de la droga en Venezuela. Para comprender realmente el estado actual de los cárteles de la droga en Venezuela, primero debemos adentrarnos en la historia temprana del narcotráfico en el país y en los orígenes del infame Cártel de los Soles. La historia comienza en los años 90, una década marcada por el aumento de la corrupción y la infiltración gradual del narcotráfico en el ejército venezolano. A principios de los 90, Venezuela ya sufría inestabilidad económica y agitación política. En medio de este caos, la Guardia Nacional, una de las principales fuerzas militares del país, empezó a mostrar signos de corrupción. Surgieron acusaciones de que las tropas de la Guardia Nacional colaboraban con los narcotraficantes, principalmente aceptando pagos para mirar hacia otro lado, mientras los traficantes movían sus mercancías ilícitas. Este periodo marcó el comienzo de un oscuro capítulo de la historia de Venezuela, en el que las líneas entre la aplicación de la ley y la actividad delictiva se hicieron cada vez más difusas. Al parecer, el término «cartel de los soles» se utilizó por primera vez en 1993, cuando 2 generales de la Guardia Nacional, el jefe antidroga Ramón Guillén Dávila y su sucesor, Orlando Hernández Villegas, fueron investigados por tráfico de drogas y otros delitos relacionados. Como comandantes de brigada, cada uno llevaba un solo sol como insignia sobre sus hombros, dando lugar al nombre de Cártel del Sol. Este escándalo inicial puso de manifiesto la corrupción profundamente arraigada en el seno de la Guardia Nacional y sentó las bases para la evolución del Cartel de los Soles. A medida que avanzaban los años 90, la implicación de la Guardia Nacional en el narcotráfico se hizo más pronunciada. Creció el papel de los militares en la facilitación del movimiento de drogas a través de Venezuela,
con tropas que aceptaban sobornos para permitir a los traficantes operar con impunidad. En este periodo se estableció una relación simbiótica entre militares y narcotraficantes, en la que ambas partes se beneficiaban del comercio ilícito. A principios de los años 2000 se produjeron importantes acontecimientos políticos que afianzaron aún más la implicación de los militares en el tráfico de drogas. En Colombia, el presidente Álvaro Uribe, respaldado por miles de millones de dólares de ayuda militar estadounidense, lanzó un asalto militar sin precedentes contra los grupos guerrilleros de izquierda del país, en particular las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC. Esta agresiva campaña empujó a la guerrilla a trasladar una mayor parte de sus operaciones, incluido su creciente tráfico de cocaína, a los estados fronterizos de Venezuela, escasamente vigilados. Allí, estrecharon lazos con el gobierno del presidente Hugo Chávez, que veía en las guerrillas aliados ideológicos y un baluarte estratégico frente a una Colombia cada vez más hostil y su patrocinador, Estados Unidos. En Venezuela, el presidente Chávez se enfrentó a sus propios retos. En 2002, fue derrocado brevemente del poder en un intento de golpe de Estado reconocido por Estados Unidos. Tras el golpe, Chávez trató de apuntalar el apoyo de los militares, cubriendo puestos influyentes del gobierno con leales al ejército y haciendo la vista gorda ante la creciente corrupción de los militares. Este movimiento fue un esfuerzo calculado para asegurar la lealtad de los militares, pero también tuvo la consecuencia no deseada de incrustar aún más a los militares en el tráfico de drogas. Con los militares cooperando activamente con la guerrilla en la región fronteriza y con carta blanca para participar en actividades criminales, el escenario estaba preparado para una mayor implicación en el tráfico de drogas. Pronto, las células de las fuerzas de seguridad empezaron no solo a cobrar a los narcotraficantes para permitirles mover cargamentos, sino también a aprovechar sus alianzas con la guerrilla y otros actores criminales para comprar, almacenar, mover y vender cocaína a ellos mismos. Esto marcó el comienzo de un enfoque más organizado y sistemático del narcotráfico dentro del ejército venezolano. A medida que aumentaba la cantidad de cocaína que circulaba por Venezuela, aumentaban las pruebas de que un número creciente de altos cargos del gobierno de Chávez también facilitaban o incluso participaban directamente en el narcotráfico. Algunos, como el oficial de inteligencia Ramón Isidro Madrid Moreno y el dirigente político Amílcar Jesús Figueroa Salazar, fueron sancionados por las autoridades estadounidenses como miembros del Cartel de los Soles, no tanto por narcotráfico como por su presunta colaboración con las FARC. Otros, como el entonces jefe de inteligencia Hugo "El Pollo" Carvajal y el ex general militar Cliver Antonio Alcalá Cordones, fueron acusados de colaborar directamente con narcotraficantes colombianos y venezolanos, no solo protegiendo sus operaciones, sino también invirtiendo en sus propios envíos de cocaína y organizando operaciones de tráfico. La cooperación de los militares con la guerrilla de las FARC en las regiones fronterizas consolidó aún más su implicación en el tráfico de drogas. Al trasladar la guerrilla una mayor parte de sus operaciones de tráfico de cocaína a Venezuela, los militares se encontraron en una posición lucrativa. Comenzaron a cobrar a los traficantes por el paso seguro, creando una red de corredores de libre circulación. Estos corredores, ya fueran aéreos, terrestres o marítimos, permitían que los cargamentos de droga circularan por Venezuela con una interferencia mínima. El papel del ejército en la facilitación de estas operaciones se hizo más organizado y sistemático, transformando al Cártel de los Soles en una fuerza formidable. A medida que aumentaba la cantidad de cocaína que circulaba por Venezuela, también lo hacía la implicación de altos cargos del gobierno de Chávez. El oficial de inteligencia Ramón Isidro Madrid Moreno y el dirigente político Amílcar Jesús Figueroa Salazar fueron sancionados por las autoridades estadounidenses por su presunta colaboración con las FARC. Mientras tanto, el entonces jefe de inteligencia Hugo "El Pollo" Carvajal y el ex general militar Cliver Antonio Alcalá Cordones fueron acusados de colaborar directamente con narcotraficantes colombianos y venezolanos. Estos altos cargos no solo protegían las operaciones de tráfico, sino que también invertían en sus propios envíos de cocaína y organizaban la logística del tráfico. El Cártel de los Soles siguió evolucionando y se arraigó cada vez más en el panorama militar y político venezolano. A la muerte de Chávez, en el año 23, el cártel se había convertido en una máquina bien engrasada, con varias células que operaban dentro del ejército y gozaban de la protección de las más altas esferas del gobierno. La transición de Chávez a Nicolás Maduro marcó otra fase crítica en la evolución del Cártel de los Soles. Maduro, el sucesor elegido por Chávez, heredó un país sumido en el caos. Venezuela se enfrentaba a una serie de crisis económicas, políticas y sociales, y Maduro carecía del atractivo carismático y la lealtad de Chávez. Para mantener el control, Maduro recurrió en gran medida a los militares,
lo que atrincheró aún más al Cartel de los Soles en el tejido del Estado. Bajo el liderazgo de Maduro, el Cártel de los Soles evolucionó hacia un sistema de patrocinio criminal. La cocaína se convirtió en una herramienta para apuntalar el gobierno de Maduro, y las operaciones del cártel dejaron de ser una red centralizada dirigida por militares y políticos chavistas para convertirse en un sistema regulado por el Estado. Este sistema se compone de nodos militares, políticos, criminales regionales, unidos por un régimen nacional que garantiza la impunidad de sus aliados. La lealtad se recompensa mediante asignaciones a regiones conocidas por sus lucrativas oportunidades en el tráfico de drogas y otras economías criminales. El Cártel de los Soles opera a través de una serie de nodos de tráfico, en los que la droga pasa por múltiples manos a medida que se desplaza por el país. Los militares desempeñan diferentes papeles en estos nodos, dependiendo de la región. Los políticos locales, más que las figuras nacionales, gestionan las relaciones entre el ejército y los grupos criminales, controlando el entorno en el que operan los traficantes. Este enfoque descentralizado permite que el sistema siga funcionando a pesar de los frecuentes cambios de mandos militares y de poder político. Las pruebas disponibles sugieren que el régimen de Maduro mantiene el control de este sistema, no intermediando en los tratos con la cocaína, sino asignando y distribuyendo concesiones, eligiendo nombramientos y asegurando protección. Este método de gobierno asegura que el Cartel de los Soles siga siendo una fuerza poderosa dentro de Venezuela, con la élite militar y política beneficiándose del comercio ilícito. Así llegamos al final de este vídeo. Para ver más vídeos interesantes como este, haz clic en las tarjetas de tu pantalla.